micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por hongos. ¿Qué significa que son metabolitos secundarios? Son sustancias que generan los hongos cuando se encuentran en una situación de estrés. Por ejemplo, si no tienen la temperatura, las condiciones de humedad óptimas para sus desarrollos, los hongos, para sobrevivir, generan estos metabolitos secundarios. No todos los hongos producen micotoxinas, y no todos los hongos que producen micotoxinas las van a producir. Se tienen que dar condiciones para que esas micotoxinas se produzcan. Desde hace muchos años el INTA Rafaela, más de 5, viene trabajando en este tema. Los primeros avances que hicimos en este tema fue en la parte de forrajes conservados, sobre todo en ensilajes. Si nosotros pensamos, los silos son ambientes anaeróbicos, son ambientes en que en su interior no hay oxígeno. El hongo necesita oxígeno para su desarrollo, por lo tanto, hongo en un silo no tendría que haber. Pero la sorpresa es que en los silos encontramos cantidades considerables de hongos y además encontramos micotoxinas. Y es lógico que encontremos micotoxinas. ¿Por qué? Porque si yo confecciono mal un silo, no alcanzo a disminuir rápidamente todo el oxígeno, el hongo que porque normalmente está en el cultivo, no tiene el oxígeno suficiente para vivir y genera la micotoxina. Entonces, todo esto nos hace pensar que tenemos que agudizar lo que es buenas prácticas de manufactura. Si existe, nosotros sabemos que para confeccionar un silo tenemos que lograr una muy buena compactación para reducir lo antes posible la cantidad de oxígeno que queda disuelta en su interior, y así, además de evitar el desarrollo de micotoxinas, logramos una correcta fermentación láctica, que es la que va a poder permitir que ese silo se mantenga estable a lo largo del tiempo. Las micotoxinas que nosotros encontramos particularmente en los silos y en todos los otros alimentos que se utilizan para el ganado lechero. ¿Por qué? Porque utilizamos mucha semilla de algodón, utilizamos expeles, que normalmente se cometen errores como esos alimentos son almacenados en el tambo o como esos alimentos son suministrados. Entonces, las micotoxinas más complicadas para rumiantes son las aflatoxinas, que son micotoxinas producidas por Aspergillus, que son las únicas micotoxinas que pasan a leche. Y después tenemos otras micotoxinas producidas por Fusarium, como son la cearolenona y el DON, y en particular la cearolenona, que produce problemas reproductivos. Lamentablemente, cuando la gente nos trae alimentos a analizar y nos pide que hagamos micotoxinas, nos pide que le demos niveles a partir de los cuales es inocuo o no la presencia de micotoxina. En realidad existen los niveles de micotoxinas que tiene que tener la dieta en particular, pero lo que es muy difícil porque el efecto de las micotoxinas es acumulativo, es decir, se van acumulando en el tiempo. Entonces es muy difícil decir, bueno, este alimento es riesgoso o no. Hay valores que son riesgosos y que podemos decir, bueno, por favor, traten de diluir la contaminación utilizando con un alimento que no está contaminado o utilicen algún secuestrante. Creo que los comentarios de Mónica Gallotti fueron muy claros. En el tema de aflatoxina muchas veces tratamos de solucionar los problemas utilizando secuestrantes, discutiendo cuál es el mejor secuestrante o qué alternativa podemos usar para solucionar un problema. Lo correcto a nivel de campo es manejar las prácticas de confección, enrollo, en silo, y sobre todo cuando compramos alimentos ser muy prudentes en la calidad y en el origen de ese alimento, como para evitar o al menos como para tener una dieta lo más bajo posible en micotoxina y no estar buscando soluciones externas que generalmente son costosas y no nos van a solucionar el problema de fondo en la alimentación de nuestro rodeo.